La frase cayó como un latigazo sobre el murmullo del salón. «Te doy 500 millones si traduces esto». La mujer lo repitió, más alto, con esa risa metálica que rebotaba contra las paredes de mármol travertino. 500 millones de pesos si traduces este documento, aquí, ahora, delante de todos. Las risas estallaron como copas de champán al chocar. Nadie esperaba que el camarero, ese hombre invisible que llenaba copas y retiraba platos, levantara la vista. El gran salón ejecutivo del Hotel Emperador brillaba bajo arañas de cristal de Bohemia. Cada lámpara derramaba luz dorada sobre manteles de lino blanco, cubiertos de plata maciza y centros de mesa con orquídeas importadas. Era la cena anual de la Asociación de Empresarios de Alto Impacto. 200 personas cuyo patrimonio combinado superaba el presupuesto de naciones pequeñas. Trajes a medida de Savile Row, vestidos de alta costura, relojes que costaban más que casas. El aire olía a perfume francés, a vino reserva y a poder. Y en medio de ese océano de opulencia, él. Uniforme negro de poliéster, corbatín preajustado, zapatos de suela gastada que no hacían ruido al caminar. Llevaba una bandeja de plata con copas vacías, su nombre bordado en el pecho. Daniel. Nadie lo miraba. Era parte del mobiliario, una sombra funcional que aparecía cuando se necesitaba y desaparecía cuando no. Había servido en ese salón durante 8 años. Conocía cada mesa, cada rincón, cada mancha en la alfombra persa que los invitados nunca veían. La mujer que había lanzado el desafío se llamaba Valeria Montes de Oca. Heredera de un imperio textil, presidenta de 3 corporativos, rostro habitual en revistas de negocios. Vestía un traje sastre color marfil, que costaba lo que Daniel ganaba en 6 meses. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre hombros bronceados. Tenía esa seguridad que solo da el dinero heredado. Esa forma de ocupar el espacio como si el mundo entero fuera una extensión de su sala de juntas. Acababan de firmar un acuerdo comercial con una empresa china. El contrato, impreso en papel de algodón con el sello de un bufete internacional, descansaba sobre la mesa principal. 30 páginas en mandarín tradicional, caracteres negros que parecían arte caligráfico. Valeria lo sostuvo en alto como un trofeo. «Es que me da risa», dijo, dirigiéndose a la mesa de honor donde se sentaban los otros empresarios. «Pagamos una fortuna a traductores certificados, a consultores interculturales, a abogados bilingües. Y al final, ¿quién entiende realmente lo que dice aquí? Nadie. Firmamos porque confiamos en los expertos. Pero apuesto a que ninguno de ustedes podría traducir ni la primera línea». Los comensales rieron. Alguien brindó. Otro pidió más vino. Valeria dejó el contrato sobre la mesa, y sus ojos, por casualidad o por crueldad, se posaron en Daniel. Él acababa de recoger una copa vacía de la mesa contigua. «¿Tú?», dijo ella. El salón se fue callando como cuando baja el telón. El camarero. «Ven aquí». Daniel se detuvo. Sintió el peso de 200 miradas. El silencio fue inmediato, absoluto, como si alguien hubiera presionado pausa en el mundo. Caminó hacia la mesa principal. Sus pasos no hacían ruido, pero cada uno retumbaba en su pecho. «¿Sabes leer?», preguntó Valeria. Otra ronda de risas. «Claro que sí, perdón, qué pregunta tan tonta. Lo que quiero decir es, ¿sabes leer esto?», señaló el contrato. «Mandarín». «¿Lo hablas? ¿Lo entiendes?». Daniel no respondió de inmediato. Sus manos, curtidas por años de cargar bandejas, sostenían la charola con firmeza. Tenía 32 años, pero las ojeras y las líneas alrededor de su boca lo hacían parecer mayor. Su rostro era común, olvidable, el tipo de cara que la gente ve 1000 veces sin recordar. «Responde», insistió Valeria. «No te voy a morder. Es solo curiosidad. 500 millones de pesos si puedes traducir este contrato aquí, en voz alta,
para que todos entendamos qué firmamos. ¿Aceptas el reto? El murmullo regresó. Algunos empresarios se inclinaron hacia adelante, divertidos. Otros miraban sus teléfonos, aburridos. Una mujer con un collar de esmeraldas susurró algo al oído de su acompañante y ambos rieron. Daniel dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar. Se acercó. Valeria le extendió el contrato con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Adelante. Te escuchamos. 500 millones. Imagina lo que podrías hacer con eso. Comprarte una casa, un auto, mandar a tus hijos a la universidad. ¿Tienes hijos? No, dijo Daniel. Su voz era baja, tranquila, sin temblor. Ah, qué pena. Bueno, entonces podrías viajar, conocer el mundo, dejar de servir copas. Todo eso por traducir unas cuantas páginas. Fácil, ¿no? Él tomó el documento. El papel era grueso, de calidad. Los caracteres chinos estaban impresos con tinta negra mate. Pasó la primera página, luego la segunda. El salón contuvo la respiración. Alguien tosió. Una copa tintineó contra un plato. Y entonces, Daniel comenzó a leer. He Tong Bian Hao, 2024 TX 88847. Número de contrato, 2024 TX 88847. Jia Fang, Shanghai Fang Qigong, Yeji Tuanzhou Xiangongxi. Parte A. Grupo Industrial Textil de Shanghái, Sociedad Limitada. Yifang, Montes de Oca Corporativo Internacional. Parte B. Montes de Oca Corporativo Internacional. Su pronunciación era clara, precisa. Los tonos del mandarín fluían sin esfuerzo, cada sílaba en su lugar exacto. Tradujo al español con la misma naturalidad con la que respiraba. No titubeó. No buscó palabras. Simplemente leyó. El murmullo se apagó. Valeria dejó de sonreír. Alguien en la mesa de honor se incorporó ligeramente, entrecerrando los ojos. Daniel continuó. Di Yi Tiao. He Zuo Fan Wei. Artículo primero. Alcance de la cooperación. Xuan Fang Tong Yi Sai Yi Xialing Yu Changkai Zhan Lue He Zuo. Ambas partes acuerdan establecer cooperación estratégica en las siguientes áreas. Pasó a la siguiente cláusula. Di Er Tiao. Fuquan Tiaojian. Artículo segundo. Condiciones de pago. Yifang Ying Sai He Tong Qian Shu Hou. San Shi Ri Nei Zhi Fu Shou Qi Quan Xiang. La parte B deberá pagar el primer desembolso dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato. Valeria levantó una mano. Espera, espera. ¿Cómo? Su voz había perdido el filo burlón. Ahora sonaba desconcertada, casi molesta. ¿Dónde aprendiste mandarín? Daniel levantó la vista del documento. ¿Quiere que continúe o prefiere que me detenga? No, sigue. Pero, esto es... ¿Estás seguro de que estás traduciendo bien? Porque cualquiera puede inventar... Un hombre de traje gris oscuro, sentado 3 sillas a la izquierda de Valeria, se puso de pie. Era Chou Wei, el representante de la empresa china, un hombre de unos 50 años con gafas de montura dorada. Había permanecido en silencio durante toda la cena, observando con cortesía educada. Ahora caminaba hacia Daniel con pasos medidos. «Permítame», dijo en español con acento marcado. Tomó el contrato de las manos de Daniel y señaló una cláusula al azar en la página 5. «Traduzca esto, por favor». Daniel leyó. Diva Tiao. Wei Yue Serren. Artículo 8. Responsabilidad por incumplimiento. Rui Fang Wei Fan Ben, He Tong Ren, He Tiao Quan, Ying Xiang Dui Fang, Zhifu He Tong Zong E, Bai Fen Zhi Shi de Wei Yue Jin. Si alguna de las partes incumple cualquier cláusula de este contrato, deberá pagar a la otra parte una penalización equivalente al 20% del monto total del contrato. Zhou Wei asintió lentamente. Luego dijo algo en mandarín. Rápido, sin traducción. Ni zhen ali xue de zhongwen. ¿Dónde aprendiste chino? Daniel respondió en el mismo idioma.
我在北京语言大学学习了4年，之后在上海工作了2年。Estudié 4 años en la Universidad de Lenguas de Pekín. Después trabajé 2 años en Shanghái. El empresario chino sonrió. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa de reconocimiento, de respeto profesional. Se volvió hacia Valeria. Su traducción es impecable. Mejor que la del traductor certificado que contraté. Este joven domina el mandarín a nivel nativo, incluyendo terminología legal y comercial. El salón estalló en murmullos. Valeria palideció. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Pero tú eres camarero. ¿Qué hace un traductor profesional sirviendo copas? Daniel no respondió de inmediato. Dejó el contrato sobre la mesa. Sus manos ya no temblaban. Había algo distinto en su postura, en la forma en que sostenía la mirada de Valeria. Ya no era invisible. La vida, dijo finalmente, no siempre sigue el plan que uno traza. Valeria se recostó en su silla. La incomodidad era palpable. Varios comensales desviaron la vista. Otros sacaron sus teléfonos. La mujer del collar de esmeraldas dejó de reír. Pero Valeria Montes de Oca no había llegado a donde estaba aceptando derrotas. Se recompuso, alisó su traje, tomó su copa de vino. Muy bien, muy impresionante. Pero traducir un contrato no es lo mismo que entenderlo. Cualquiera puede leer palabras. Lo difícil es captar las implicaciones, los matices, las trampas legales que se esconden en la redacción. Apuesto a que no puedes explicar qué significa realmente la cláusula 12, esa que habla de arbitraje internacional. Daniel tomó el contrato nuevamente. Pasó las páginas hasta encontrar la cláusula. La leyó en silencio. Luego levantó la vista. La cláusula 12 establece que cualquier disputa derivada de este contrato será resuelta mediante arbitraje vinculante bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Singapur. Esto significa que si su empresa y la empresa china tienen un conflicto, no pueden acudir a tribunales mexicanos ni chinos. Deben someterse a un panel de árbitros neutrales en un tercer país. El fallo es definitivo e inapelable. Además, la cláusula especifica que los costos del arbitraje serán cubiertos por la parte perdedora, lo cual puede ascender a millones de dólares. También establece que la ley aplicable será la de Hong Kong, no la mexicana, lo que significa que sus abogados locales tendrán poco que hacer si surge un problema. Hizo una pausa. El silencio era tan denso que se podía cortar. Pero lo más importante, continuó Daniel, es lo que no dice. No especifica el número de árbitros, lo que permite que la otra parte solicite un panel de 5 en lugar de 3, aumentando costos y complejidad. Tampoco define claramente qué constituye incumplimiento material, dejando un margen de interpretación que favorece a quien tenga mejores abogados. Y la cláusula de confidencialidad en la página 28 significa que si usted pierde el arbitraje, no puede hacer pública la razón, protegiendo la reputación de la contraparte mientras la suya se hunde en silencio. Zhou Wei dejó escapar una risa breve, casi inaudible. Valeria lo miró, pero el empresario chino mantuvo una expresión neutra. ¿Cómo? Empezó Valeria. ¿Cómo sabes todo eso? Porque redacté contratos similares durante 2 años en un bufete internacional en Shanghái, especializado en disputas comerciales transfronterizas. Revisé cientos de cláusulas de arbitraje. Sé exactamente qué buscar y qué evitar. La mujer abrió su bolso, sacó su teléfono, marcó un número. Habló en voz baja, tensa. Necesito que revises el contrato que firmamos hoy. Sí, el de Shanghái. La cláusula de arbitraje. Llámame en 10 minutos. Colgó. Miró a Daniel con una mezcla de rabia y algo parecido al miedo. Si eres tan bueno, ¿por qué estás aquí sirviendo mesas? Daniel dejó el contrato sobre la mesa. Se quitó el corbatín negro, lo dobló con cuidado
y lo puso junto al documento. Hace 3 años, mi madre enfermó. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Los tratamientos no estaban cubiertos por el seguro público. Necesitaba quimioterapias experimentales, medicamentos importados, atención privada. Renuncié a mi trabajo en Shanghái. Volví a México. Vendí todo lo que tenía. No fue suficiente. Pedí préstamos. Tampoco alcanzó. Así que tomé el primer empleo que encontré. Porque pagaban en efectivo, porque los turnos nocturnos dejaban propinas, porque podía cubrir guardias dobles. Durante 2 años y medio, cada peso que gané fue para ella. Cada turno, cada copa servida, cada sonrisa falsa a clientes que no me veían. Todo para comprarle 6 meses más de vida. El salón estaba en absoluto silencio. Nadie tosió. Nadie movió una copa. 200 personas contenían la respiración. Murió hace 4 meses, continuó Daniel. Su voz no temblaba, pero algo en ella se había vuelto más grave, más pesada. El día que murió, yo estaba aquí, en este salón, sirviendo en una cena corporativa. No pude despedirme. Cuando llegué al hospital, ya se había ido. La enfermera me dio una carta que mi madre había escrito 2 semanas antes. Decía, no te arrepientas de nada, hiciste lo que el amor exige, ahora vive tu vida, vuelve a ser quien eres. Valeria apartó la mirada. Varios comensales bajaron la cabeza. La mujer del collar de esmeraldas se llevó una mano a la boca. Pero no es tan fácil, dijo Daniel. Las deudas no desaparecen. Los prestamistas no perdonan porque tu madre haya muerto. Debo casi 2 millones de pesos. Cada mes pago intereses que apenas tocan el capital. Cada mes me hundo un poco más. Así que sí, soy traductor. Soy licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Tengo maestría en estudios de Asia-Pacífico. Hablo mandarín, inglés, francés y japonés básico. Y sirvo copas. Porque es lo único que me permite sobrevivir mientras busco la forma de salir del hoyo. Chou Wei se acercó, extendió su tarjeta de presentación, una pequeña pieza de cartón marfil con caracteres dorados. Necesito un traductor de confianza en México. Alguien que entienda no solo el idioma, sino la cultura de negocios, las implicaciones legales, los matices. Alguien que pueda revisar contratos antes de que los firme. Llámame mañana. Hablaremos de condiciones. Daniel tomó la tarjeta. La sostuvo entre sus dedos como si fuera de cristal. Valeria se puso de pie. Su rostro estaba rígido, controlado. Yo también necesito a alguien así. Mi equipo legal claramente no está haciendo su trabajo. Te ofrezco el doble de lo que él te ofrezca. Chou Wei sonrió. Triple. Cuádruple, replicó Valeria. El empresario chino negó con la cabeza. No se trata de dinero, se trata de respeto. Usted lo humilló públicamente. Yo le ofrezco una oportunidad. Él decidirá. Valeria apretó los labios. Luego, para sorpresa de todos, hizo algo inesperado. Se volvió hacia Daniel y extendió la mano. Tienes razón. Fui cruel, injusta, arrogante. Lo siento. De verdad, si aceptas trabajar conmigo te pagaré lo que pidas, y cubriré tus deudas, todas, como disculpa. Daniel miró la mano extendida. Luego miró a Chou Wei. Luego recorrió el salón con la vista, ese océano de lujo y poder que durante 8 años lo había tratado como mueble. Hay una tercera opción, dijo. Trabajar para mí mismo. Abrir mi propia consultoría. Ofrecer servicios de traducción, revisión de contratos, asesoría intercultural. Empezar desde cero, pero con dignidad. Sin deber favores, sin humillaciones. Valeria bajó la mano. Necesitas capital inicial. Clientes, reputación. Eso toma años. Tengo algo mejor, respondió Daniel. Tengo esto. Levantó el contrato chino. Sé exactamente qué errores cometieron en este documento. Sé cómo renegociarlo para que sea justo para ambas partes.
Sé qué cláusulas son trampas y cuáles son protecciones legítimas. Y ahora, gracias a usted, 200 personas en este salón saben que existo, que tengo habilidades, que puedo resolver problemas que sus equipos legales no ven. Se volvió hacia Chow Wei. Le agradezco su oferta. Es generosa, pero prefiero trabajar como consultor independiente. Puedo revisar sus contratos, asesorarlo, traducir documentos, pero no como empleado. Como socio estratégico. El empresario chino asintió. Respeto eso. Envíame tu propuesta. La consideraré. Daniel miró a Valeria. Y usted puede ser mi primera cliente mexicana. Le haré una auditoría completa de este contrato. Le mostraré cada riesgo, cada ambigüedad, cada cláusula que debe renegociar. Cobraré mis honorarios profesionales. Y si le parece justo el trabajo, me recomendará con otros empresarios. Sin favores, sin deudas emocionales, solo negocios. Valeria lo estudió en silencio. Luego, lentamente, asintió. De acuerdo. Envíame tu cotización mañana. Y Daniel, de verdad lo siento. No tenía derecho a tratarte así. No, dijo él. No lo tenía. Pero me hizo un favor. Me recordó por qué dejé de ser invisible. Me recordó que tengo voz. Se volvió hacia el salón. 200 pares de ojos lo miraban. Ya no era el camarero. Era Daniel Reyes, consultor en comercio internacional, especialista en Asia-Pacífico, traductor certificado. Era alguien. Si alguno de ustedes necesita servicios de traducción, revisión de contratos o asesoría intercultural, estaré encantado de ayudar. Dejaré mis tarjetas en la recepción. No tenía tarjetas. Las mandaría a imprimir mañana. Pero eso no importaba. Lo que importaba era la intención, la declaración pública de existencia. Tomó su corbatín, lo guardó en el bolsillo de su pantalón, luego recogió su bandeja vacía. Ahora, si me disculpan, terminaré mi turno. Todavía tengo responsabilidades aquí, pero será mi último día como camarero. Caminó hacia la cocina. El silencio lo siguió durante los primeros pasos. Luego, alguien empezó a aplaudir. Un aplauso lento, medido. Otro se unió. Y otro. En cuestión de segundos, el salón entero estaba de pie, aplaudiendo. No era el aplauso educado de las cenas de gala. Era otra cosa. Reconocimiento, respeto, admiración. Daniel no se detuvo. No se volvió. Siguió caminando, con la bandeja en las manos, con la espalda recta, con la cabeza en alto. Atravesó las puertas batientes de la cocina y desapareció. Pero no era una desaparición. Era una salida. Y del otro lado, esperaba una vida nueva. 3 semanas después, Daniel Reyes Consultoría Internacional abrió oficina en un pequeño espacio compartido en la colonia Roma. No era lujoso. 2 escritorios, una impresora, conexión a Internet. Pero era suyo. Su primer cliente fue Chow Wei, quien le pagó 50,000 pesos por revisar 3 contratos. El segundo fue Valeria Montes de Oca, quien le pagó 80,000 por una auditoría completa del acuerdo con Shanghái y una renegociación de las cláusulas de arbitraje. Para el tercer mes tenía 12 clientes. Para el sexto, 20. Las recomendaciones fluían. Empresarios que habían estado en aquella cena. Abogados que necesitaban apoyo en casos internacionales. Startups que buscaban expandirse a Asia. Daniel trabajaba 16 horas al día, pero ahora cada hora era suya. Cada peso ganado era limpio, ganado con habilidad y esfuerzo, no con sonrisas falsas ni reverencias. Pagó sus deudas en 1 año. No fue fácil. Hubo meses en los que apenas comía, en los que dormía en la oficina para ahorrar renta. Pero cada pago era una victoria. Cada mes sin intereses era un paso hacia la libertad. Y un día, 2 años después de aquella cena, recibió una llamada de la Universidad de Lenguas de Pekín. Le ofrecían un puesto como profesor visitante, enseñando español a estudiantes chinos
y asesorando en programas de intercambio académico. El salario era modesto, pero incluía vivienda, seguro médico y la oportunidad de volver al lugar donde había sido feliz. Daniel aceptó. Cerró su consultoría en México, aunque mantuvo algunos clientes clave que podía atender de forma remota. Empacó sus cosas. No tenía mucho: ropa, libros, una laptop y una carta amarillenta que guardaba en una caja de madera. La carta de su madre. La leyó una vez más antes de subir al avión. Hiciste lo que el amor exige. Ahora vive tu vida. Vuelve a ser quien eres. Sonrió. Guardó la carta, cerró la caja. En el avión, mientras sobrevolaba el Pacífico, pensó en aquella noche, en Valeria y su risa metálica, en Zhou Wei y su respeto silencioso, en las 200 personas que lo habían visto, realmente visto, por primera vez en años. Pensó en el contrato de 30 páginas, en los caracteres negros sobre papel blanco, en la forma en que su voz había llenado el salón. Y pensó en algo más, en todos los camareros, los conserjes, los guardias de seguridad, las personas de limpieza que trabajaban en hoteles y oficinas y restaurantes alrededor del mundo. Personas invisibles con historias invisibles. Personas que alguna vez fueron otras cosas, que alguna vez tuvieron sueños, que alguna vez fueron vistos. Decidió que cuando llegara a Pekín, además de enseñar, escribiría. Contaría historias. No las suyas solamente, sino las de todos los invisibles que había conocido. Porque cada uno tenía una voz. Cada uno merecía ser escuchado. El avión atravesó una nube. La luz del sol inundó la cabina. Daniel cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. La dignidad no se compra con 500 millones, no se mendiga, no se negocia, se reclama, se vive, se defiende. Y cuando alguien intenta arrebatártela con burlas y apuestas crueles, tienes dos opciones: agachar la cabeza o levantar la voz. Daniel había levantado la voz, y el mundo había escuchado. Porque al final, no importa cuánto dinero tengas, cuántos títulos cuelguen de tu pared, cuántas empresas dirijas, lo que importa es cómo tratas a las personas que no pueden darte nada a cambio. Cómo hablas a quienes sirven tu comida, limpian tu oficina, cuidan tu jardín. Esas interacciones revelan quién eres realmente. No tu cuenta bancaria, no tu currículum, tu humanidad. Valeria Montes de Oca aprendió esa lección. Le costó humillación pública y una auditoría legal que reveló errores de millones de dólares en sus contratos. Pero aprendió. Cambió. Empezó a tratar a su personal con respeto. Implementó programas de capacitación, becas educativas, oportunidades de crecimiento. No por culpa, sino por convicción. Zhou Wei también aprendió algo. Aprendió que el talento no siempre llega en traje de diseñador. A veces llega en uniforme de camarero. A veces está escondido en lugares inesperados, esperando ser descubierto. Desde entonces, su empresa implementó un programa de reclutamiento que buscaba candidatos en sectores no tradicionales. Encontraron ingenieros trabajando como taxistas, diseñadores trabajando como repartidores, programadores trabajando en call centers. Les dieron oportunidades. Muchos se convirtieron en empleados clave. Y Daniel Reyes se convirtió en algo más que un consultor o un profesor. Se convirtió en un símbolo. Su historia se compartió en redes sociales, en podcasts, en artículos de periódicos. No porque fuera extraordinaria, sino porque era común. Porque millones de personas en el mundo estaban viviendo versiones de la misma historia. Sobrecalificados y subempleados, invisibles en trabajos que no reflejaban su verdadero valor, esperando una oportunidad, un momento, una voz. La historia de Daniel les dijo: no esperes permiso, no esperes que alguien te descubra, crea tu propia oportunidad,
reclama tu espacio, levanta tu voz. Y muchos lo hicieron. Empezaron pequeños negocios, ofrecieron servicios freelance, buscaron trabajos que honraran sus habilidades. No todos tuvieron éxito inmediato. Muchos fallaron, pero intentaron. Y en el intento, recuperaron algo que habían perdido. Dignidad. Porque la dignidad no es un lujo. No es algo que solo los ricos pueden permitirse. Es un derecho humano fundamental. Es la base de todo lo demás. Sin dignidad, no hay libertad. Sin dignidad, no hay justicia. Sin dignidad, no hay esperanza. Y la dignidad se construye en momentos pequeños, en la forma en que respondes cuando alguien te menosprecia, en la decisión de no aceptar migajas cuando mereces un banquete, en la valentía de decir no cuando el mundo espera que digas sí, en la fortaleza de mantenerte de pie cuando sería más fácil arrodillarte. Daniel se mantuvo de pie, y al hacerlo, recordó a otros que ellos también podían. Años después, cuando ya era un académico reconocido, cuando sus libros sobre comercio intercultural se estudiaban en universidades, cuando su consultoría había crecido hasta tener oficinas en 5 países, alguien le preguntó en una entrevista, ¿qué sentiste en aquel momento? Cuando Valeria te ofreció 500 millones por traducir el contrato. ¿Sentiste tentación de aceptar? ¿De tomar el dinero y olvidar el orgullo? Daniel sonrió. No era una cuestión de orgullo. Era una cuestión de identidad. Si hubiera aceptado ese dinero bajo esos términos, habría confirmado su narrativa. Que yo era un objeto de caridad. Que mi valor dependía de su generosidad. Que mi voz solo importaba si ella me daba permiso para usarla. Rechazar el dinero no fue orgullo. Fue autopreservación. Fue decir, mi valor no está a la venta. Mi dignidad no se negocia. Soy más que un camarero. Soy más que un traductor. Soy un ser humano completo, con historia, con habilidades, con derecho a ser visto y respetado. ¿Y ahora?, preguntó el entrevistador. ¿Qué le dirías a alguien que está en la situación en la que tú estabas? Atrapado en un trabajo que no refleja su verdadero valor, invisible, luchando solo para sobrevivir. Daniel pensó un momento. Le diría 3 cosas. Primero, tu situación actual no define tu valor. Puede definir tus circunstancias, pero no tu esencia. Segundo, busca oportunidades para demostrar quién eres realmente. No esperes el escenario perfecto. Usa el que tienes. Y tercero, cuando llegue tu momento, cuando alguien finalmente te vea, no te disculpes por existir. No agradezcas en exceso. No te hagas pequeño. Ocupa tu espacio. Usa tu voz. Reclama tu dignidad. Porque nadie más lo hará por ti. La entrevista se volvió viral. Millones de reproducciones, miles de comentarios, personas compartiendo sus propias historias de invisibilidad y redención, personas agradeciendo a Daniel por poner palabras a su experiencia, personas comprometiéndose a tratar mejor a los trabajadores de servicio, a ver a las personas que normalmente ignoraban, a reconocer la humanidad en cada interacción. No cambió el mundo de la noche a la mañana. El clasismo, la desigualdad, la explotación laboral siguieron existiendo. Pero algo se movió. Una conversación se abrió. Una conciencia se despertó. Y en hoteles y restaurantes y oficinas alrededor del mundo, personas que servían copas y limpiaban pisos y contestaban teléfonos empezaron a ser vistas. No siempre, no por todos, pero más que antes. Y eso era un comienzo. Porque el cambio social no ocurre en grandes gestos heroicos. Ocurre en millones de pequeñas decisiones. En la elección de mirar a los ojos a la persona que te sirve el café. En la decisión de aprender su nombre. En el hábito de decir gracias y decirlo en serio. En la práctica de tratar a cada persona como si importara. Porque importa. Daniel nunca olvidó esa lección.
Incluso cuando se volvió exitoso, incluso cuando podía permitirse comer en restaurantes caros y alojarse en hoteles de lujo, siempre trataba al personal con respeto. Aprendía sus nombres, preguntaba por sus vidas, dejaba propinas generosas, no por caridad, sino por reconocimiento, porque él había estado allí. Sabía lo que era ser invisible, y se negaba a hacer invisible a alguien más. Y cuando sus propios hijos crecieron, les enseñó lo mismo. El carácter de una persona, les decía, se revela en cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Si alguien es amable con el CEO, pero grosero con el conserje, no es una buena persona. Es un oportunista. La verdadera bondad no discrimina. La verdadera dignidad no tiene doble estándar. Sus hijos lo escucharon, y cuando crecieron, llevaron esa lección a sus propias vidas, a sus propios trabajos, a sus propias interacciones. Y así, el legado de aquella noche en el gran salón ejecutivo del Hotel Emperador se extendió, no como un evento histórico, sino como una semilla plantada en corazones individuales, creciendo lentamente, ramificándose, dando fruto. Porque eso es lo que hacen las historias verdaderas. No solo entretienen, transforman, no solo informan, inspiran, no solo describen el mundo como es, muestran el mundo como podría ser. Y el mundo que Daniel imaginó, el mundo donde cada persona es vista y valorada, donde la dignidad no es un privilegio, sino un derecho, donde el respeto fluye en todas direcciones, sin importar el título o la cuenta bancaria, ese mundo todavía no existe completamente. Pero existe un poco más que antes. Gracias a él. Gracias a Valeria, que aprendió y cambió. Gracias a Chou Wei, que vio potencial donde otros veían solo servicio. Gracias a las 200 personas en aquel salón que aplaudieron. Gracias a los millones que escucharon la historia y decidieron ser mejores. El cambio es lento, pero es real, y comienza con una decisión simple: ver a las personas. Todas las personas. Siempre. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar, si te recordó algo importante, compártela. Cuéntasela a alguien que necesite escucharla. Deja tu comentario contándonos desde qué ciudad nos lees y qué parte de la historia resonó más contigo. Dale me gusta si crees que el respeto y la dignidad son valores que debemos defender. Suscríbete si quieres más historias que celebren la humanidad en todas sus formas. Y si realmente te conmovió, si sientes que esta historia merece ser apoyada, toca el botón de Super Gracias. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que importa, que inspira, que transforma. Porque al final, todos somos Daniel. Todos hemos sido invisibles en algún momento. Todos hemos sentido que nuestro valor no es reconocido. Todos hemos esperado nuestra oportunidad de ser vistos, y todos merecemos esa oportunidad. No por caridad, no por suerte, por derecho, porque somos humanos. Y eso, por sí solo, es suficiente. La dignidad no se compra, no se mendiga, no se negocia, se vive, se defiende, se honra, en cada interacción, en cada momento, en cada elección. Vive tu dignidad, defiéndela de otros, y el mundo será un poco mejor, un poco más justo, un poco más humano. Esa es la lección. Ese es el legado. Esa es la promesa.